Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Emma Gasol y Francesc Dorrius, partner y analista respectivamente de AdBio Partners, una empresa de capital riesgo que invierte en empresas europeas de ciencias de la vida en fase inicial. La estrategia de AdBio combina inversiones en fases tempranas en startups prometedoras y un fuerte apoyo empresarial para permitir y fortalecer el crecimiento de la empresa. Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Pues nada, Emma, bienvenida a Bioemprendedores. Hola, buena tarde. Muchas gracias por invitarnos a AdBio. Franz, lo mismo te digo, es un placer tenerte aquí. ¿La primera vez? El placer es mío. Bueno, la primera vez y espero que no la última. No, bueno, vamos a ver. A ver cómo sale. Oye, Mar, de nuevo, es un placer también tenerte acompañándome aquí. Hacía tiempo que no venías y tenía muchas ganas de que pudieras ayudarme aquí a darle caña al tema. Es una ocasión especial, tenía muchas ganas de conocer tanto a Emma y a Franz ya lo conozco de hace tiempo, así que encantado de estar aquí. Sí, luego nos contáis vuestra historia, me gustaría también conocerla. Venga, pues empezamos. Emma, cuéntanos, ¿qué es AdBio Partners? Pues AdBio Partners es un fondo de Venture Capital que es de origen francés. De hecho, tenemos los headquarters en París, pero que también tiene operaciones en Barcelona desde el año 2021. Invertimos en compañías early stage y también hacemos company creation. Y de hecho, quizás esto del company creation o el venture builder es uno de los factores diferenciales de AdBio dentro de lo que es el ecosistema de Venture Capital. O sea que buscamos proyectos en la academia, vamos a hablar con los científicos, los emprendedores e intentamos montar compañías a partir de esos proyectos que desarrollan en entornos de investigación. Y la idea es pues, aportar futuros nuevos tratamientos para los pacientes. Tenemos un foco muy claro en lo que es terapia. Y en algún caso alguna enabling technology o alguna platform company, y este es un poco el posicionamiento. Tenemos de momento dos fondos, un primer fondo que se empezó a invertir en el año 2017 que es de 68 millones, se invirtió en 15 compañías y luego en 2021 se levantó un segundo fondo de 96 que es el que estamos ahora en fase de inversión. ¿Cuántas compañías en el primero has dicho? 15 compañías. 15 compañías. Y de hecho en el segundo también tenemos un target de 15 compañías y de momento hemos invertido en 10, 11. Sí. Bueno, oye, esta respuesta tan desarrollada ya me ha dejado sin un montón de preguntas, pero voy a preguntarte igualmente respecto al por qué, ¿no? ¿Por qué es necesario que exista una AdBio Partners desde tu punto de vista en el ecosistema? Bueno, en AdBio creemos que precisamente somos un pilar de generación de ecosistema, vamos a decir, porque cubrimos esa primera pieza en el puzzle, ¿no? Nosotros sabéis que el desarrollo de fármacos o el desarrollo de nuevas terapias implica pues, muchos años de desarrollo, mucho riesgo y hay mucha atrición, y el origen de muchos de estos proyectos está en esos científicos, en esos expertos, en esas personas que tienen ese conocimiento profundísimo de la biología, de mecanismos de acción, de nuevos targets y que generalmente están en entornos académicos. Entonces nosotros vamos a buscar esos proyectos y ponemos la primera piedra de ese edificio esperando que luego pues vengan esos otros fondos mucho más abultados de tamaño y de capacidad para acompañarnos luego en las siguientes series A y series B y finalmente en los futuros desarrollos clínicos o en las compras de esas compañías. Qué complicado. Antes a micro cerrado comentábamos que incluso y yo como Business Angel, ¿no? O gente que participa conmigo como Business Angel, no nos atrevemos a entrar en estas fases tan iniciales. Francamente tiene muchísimo riesgo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo digo que esto es para los valientes porque efectivamente, claro, montar una compañía de cero o digamos con una idea de un posible mecanismo de acción o de una pequeña prueba de concepto in vitro, ni siquiera casi en un modelo animal, pues obviamente ahí la ciencia pues, o las hipótesis tienes que contrastarlas y muchas de ellas pues no siempre te dan las respuestas que quieres, ¿no? Y bueno, y luego obviamente pues también formar sindicatos en esas fases SIT cuando el proyecto todavía necesita mucho de risking, pues bueno, la historia nos dice por un lado que hay compañías que fallan, pero por otro lado equipos potentes, gente con talento, aportar experiencia tanto del mundo emprendedor, el mundo farma como el mundo del desarrollo de fármacos, pues hace que esos proyectos tengan una cierta aceleración en el valor y que tiren adelante. Y de hecho en nuestro caso, y quizás una métrica de la que nos orgullecemos, es que de los hasta ahora llevamos ya
invertidos desde nuestros dos fondos más de unos 70 millones y nuestras compañías han sido capaces de levantar más de 700. O sea que ha habido un factor de más de casi por 11 respecto a lo que nosotros invertimos, que es una forma de validación externa y es una forma de ver que esas compañías tiran adelante y bueno. Muy bien. Franz, estoy viendo que con las cifras que me ha dado Emma, ¿no? 68 millones en el primer fondo en 15 compañías, y a una rápida división me salen unos 4 millones por compañía. Es muchísimo para early stage. ¿Cuál es el ticket habitual que...? Normalmente va a depender también un poco de la compañía, pero el ticket promedio será alrededor de los 3 millones, pero podemos ir desde el 1 millón o un poco más hasta 3. Lo que sí que es verdad es que no solo hay este seed inicial, este investment inicial, sino que también hay un Series A, que es muy importante tener capital para invertir. Yo creo que aquí también es un factor diferencial de AdBio, que no solo invierte en este seed stage, este ticket principal de 3 millones, sino que también podemos aportar hasta 12 millones por compañía y poder llegar a un hito de valor que realmente significativamente tenga luego interés para que un VC con más capital, más grande, pueda entrar también. Os reserváis algo de fuego para luego, entiendo. Entonces, ¿cómo es? Y esto me interesa, y yo creo que le puede interesar también a nuestra audiencia, ¿cómo es esta repartición del fuego, ¿no? Yo invierto siempre 1 millón en las 15 compañías por centrarme en el fondo 1 y siempre me reservo 3 millones para todas, ¿o no es así y solamente es para unas? ¿Cómo sería esa repartición? Bueno, precisamente la gestión del portafolio es uno de los temas clave, ¿no? En lo que es la gestión de los venture capitals. Nosotros tenemos esta tesis de invertir en 15 compañías. Si hacemos unos porcentajes, vamos a pensar pues, que de estas 15 compañías probablemente alrededor de 3 o 4 van a quedarse ahí en esa fase seed, porque la tesis de inversión no se va a materializar, porque los estudios no van a confirmar ese mecanismo de acción, porque vemos que no hay una atracción suficiente para seguir adelante. Luego vamos a tener alrededor de pues, unas 5 compañías que van a seguir adelante y que van a conseguir levantar fondos, pero que quizás se van a quedar un poco entre el 1 y el 2 vamos a decir. Y luego lo que sí que necesitamos son esas alrededor de 5 compañías, más o menos, que nos vayan a devolver el multiplicador interesante, que vayan a hacer entre un 5-6 por o hasta un 10 por, y estas son las que te devuelven de verdad el fondo. O sea que vamos a decir que tenemos que confiar que alrededor del 30% de esas compañías son las que realmente nos van a materializar la salida importante de devolución de ese capital, ¿no? Un tercio, más o menos es lo que tenéis como... Sí, vamos a decir. Vale. ¿Cuál es el multiplicador que le pedís? Decías entre un 5 y un 6. ¿Este es el multiplicador? Bueno, sí, digamos que el wish list es obviamente, pues si podemos hacer un 10 por, esto es una maravilla, ¿no? Pero de estas hay muy pocas, a lo mejor una, y con una ya devuelves el fondo, entonces ya, pues fantástico, todo lo demás es añadido. Pero bueno, sí, el 5 o 6 por sería lo que deseas para acabar haciendo un average que esté alrededor del 2,5, 3,5. Y este es un poco el objetivo de los fondos. También es cierto que en nuestro caso pues también tenemos inversores institucionales que para ellos digamos el retorno financiero es obviamente un elemento clave, pero que también buscan algo más, buscan pues lo que decíamos al principio, ¿no? Generar ecosistema, o sea, promover una economía de valor dentro del entorno life sciences, que no deja de ser un sector estratégico, y por tanto intentar que en su territorio o en estos territorios clave pues se genere un hub de innovación y se generen historias de éxito y compañías que aporten, digamos, creación de puestos de trabajo, o sea, una economía de impacto también. ¿Estas otras métricas también las están pidiendo? Sí, de hecho, bueno, estas métricas forman parte también de nuestros reportings y por ejemplo, pensando ya de cara al futuro, nosotros el tercer fondo va a ser considerado un fondo de impacto, porque precisamente pues estamos contribuyendo a algunos de estos objetivos ESG, ¿no? En concreto pues el de sostenibilidad, por el hecho de pues alargar la vida, ir a patologías que tienen claramente un unmet need muy grande y bueno, y este es un poco también un driver, ¿no? Para nosotros como trabajadores. Yo creo que es muy satisfactorio poder decir que estás trabajando en un sector que en el fondo lo que está haciendo es intentar contribuir a mejorar la vida de los pacientes, a curar patologías que a día de hoy pues todavía no tienen una solución,
y bueno, y esto pues es muy, muy agradecido. Cuando ves que una compañía de estas pues tira adelante y que llega a fase clínica y que los resultados acompañan, bueno, pues claro, una satisfacción. Y en este nicho de mercado tan early stage, cuando llegó Adbio, aquí en España, el año 2021, ¿os encontrasteis con otros actores que ya estaban desarrollándolo? ¿Lo tuvisteis que desarrollar desde un principio? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, sí que es cierto que había otros actores y de hecho hemos convertido ya con algunos VCs locales, Asaris, Norikain, con Invivo también en Artex y en Integra. Es un sector que ya estaba cuando llegamos, pero aún es un sector muy en ebullición, que está por crecer y que de hecho hace falta más integrantes y sobre todo, como decía, en este sector más early stage, un poco más de capital y fuerza para poder impulsar un poco más el sector. ¿Y todos estos actores hacían este paso de academia a crear la empresa o esperaban a encontrar una empresa ya creada en la que poder entrar? Porque esto es que tiene una cantidad de riesgo que es tan alto que, claro, yo como LP no sé si me estoy cómodo con que el dinero que estoy invirtiendo esté sujeto a tanto riesgo. La verdad es que depende del VC y al final, igual que hay VCs para todo, también hay LPs para todo. Hay VCs que prefieren invertir más late stage, ahí está Isios, por ejemplo, aquí en España. Luego en early stage sí que hay algunos VCs, está Invivo, sabes, como digo, que invierten con nosotros. Nosotros creemos realmente que el trabajo que se tiene que hacer es justamente lo que falta aquí en España, es la transferencia de la academia a la industria y que es de ahí donde hay un nicho de valor y donde también se crea más valor. Y de hecho los múltiples cuando inviertes en el stage también es más riesgo, pero los múltiples es mucho mayor. Lo que sí que es interesante puntualizar es que Adbio no solo invierte, sino también hacemos muchas veces venture builder. O sea, es decir, creamos la compañía desde cero, muchas veces de hecho hoy venimos de Cima, de Pamplona, y nos reunimos con investigadores, con compañías que aún no están creadas, con proyectos que están, de hecho, muy early stage y ayudamos a vincular esta ciencia hacia una compañía. Luego tal vez podemos discutir algunos ejemplos como... Y tanto nos encantará. Pero siguiendo con la tesis, ¿no?, de inversión, entrando en fases tan iniciales, buscando estos multiplicadores ideales de más de 10 pero realistas de entre 5 y 6, ¿cuándo es el momento de la salida, Emma? Bueno, la salida en nuestro caso, que fundamentalmente somos un fondo europeo, vamos a decir, invertimos en Francia, España, Bélgica, pero tenemos una visión europea. La salida, digamos, más obvia o la que se produce con más frecuencia suele ser la adquisición por parte de una pharma company, ¿no? Una compañía farmacéutica que ve un cierto encaje en ese asset, que le va a complementar su pipeline futuro, que además pues, ya tiene un cierto nivel de desarrollo y se siente cómoda pues, comprando esa compañía. Este es nuestro modelo, el M&A. Vale, con estratégico, o sea, llegáis hasta el final con estratégico, una fase 2. Sí, puede ser una fase 2, pero también estamos viendo en entornos actuales deals que se producen en fases preclínicas, en aquellas áreas que son súper hot o que precisamente por ese súper encaje estratégico no se lo quieren dejar perder y entonces, digamos, transaccionan antes, o en determinadas indicaciones, pues a lo mejor después de un fase 1 donde ya has visto la seguridad, pues ya te sientes cómodo y a lo mejor ya puedes ejercer un M&A. Nosotros precisamente esta parte de relación con las farmas la promovemos y la tenemos muy desarrollada. Todos los VCs en general intentamos que esto sea así, porque al final si nuestras compañías van a tener que ser compradas por una pharma company, te interesa saber qué cosas buscan, cuáles son esas áreas en las que se sienten con más interés y luego también entender muy bien dónde hay las unmet needs y cuáles son los entornos competitivos y dónde vas a operar, porque siendo tan early stage te tienes que proyectar, ¿no?, a 8 años o 10 años vista, con lo cual pues ahí hay un ejercicio también de anticiparse a determinadas tendencias. Pero hablando también de los LPs, en nuestro caso también tenemos empresas farmacéuticas que invierten en nosotros como LPs, porque para ellas en el fondo no deja de ser una forma de por un lado, diversificar riesgo. Tampoco puede tener sus capacidades de I+D internas infinitas, vamos a decir. Hay cada vez nuevas tecnologías, nuevas formas de abordar, digamos, la innovación y tenerlo todo in-house es imposible. Entonces ellas ya también tienen sus propios corporate funds y en muchos casos también tienen una estrategia de inversión en otros fondos como LPs, y es una forma pues de hacer ese oversight, ¿no?, sin tener ningún derecho preferencial, pero por lo menos pues se enteran o digamos están
con un reach en territorios que a lo mejor ellas no están tan operativas, y es una forma pues de cubrir un espectro más amplio. Y de hecho nosotros tenemos ejemplos de compañías que hemos creado, que hemos invertido, donde nos ha acompañado Johnson & Johnson, o donde nos ha acompañado a lo mejor Boehringer Ingelheim o Takeda, Lilly, por ejemplo, y de hecho es algo que nos gusta, porque es una forma de tener dentro un posible comprador a futuro. Totalmente, totalmente. Cuando hacéis estos contratos con los LPs, esto también es algo que muchas veces se ve en los contratos, ¿no? Y quería entender en vuestro caso concreto, ¿el LP tiene también la posibilidad de acompañar directamente en alguna de las participadas? Efectivamente, o sea, los LPs invierten en el fondos, no tienen como Pharma ningún derecho específico sobre esas compañías, pero sí que pueden ejercer una inversión en paralelo desde su propia compañía o desde su propio fondo. Perfecto. Y estos son casos que os he compartido antes que han pasado ya, así. Ya os ha pasado. ¿Cómo hacéis esta relación, Franz, con estos LPs? Si es que lo conoces, o Emma, si es que lo habéis trabajado. La verdad es que los LPs se trata más de los partners que analistas. Bueno, exacto. Bueno, son relaciones que hay que construir, pues relaciones de confianza, porque al final necesitas construir confianza, y una forma habitual, pues a lo mejor que se interesen por una de tus portfolio companies, entonces empiezas a mantener una cierta relación, luego que tu tesis de inversión les encaje dentro de su múltiple estrategia de innovación. Y bueno, y convencerles de que puedes efectivamente devolver ese retorno del que hablábamos al principio, y a la vez, a lo mejor, pues tener una palanca estratégica que les dé un plus adicional, ¿no? a esa inversión. Y de hecho, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos incluso alguna compañía que no es europea, que a lo mejor es asiática, y como les cuesta llegar al ecosistema europeo, pues nosotros podemos ser para ellos una plataforma de acceso a esas innovaciones. Y de hecho, según los últimos reports también de los productos que se lanzan al mercado, estamos ya en un momento de que alrededor del 45-50% de los nuevos productos que lanzan las empresas farmacéuticas los han conseguido a través de innovación externa, ya sea por una M&A, por una licencia, o básicamente M&A o licencia. Qué bueno. Vale, ok. Oye, me gustaría entender vuestro punto de vista, que ya sois un actor que lleva, me decías, desde el año 21 en Barcelona. Me gustaría entender desde vuestro punto de vista, empezando por ti, Franz, cómo es el ecosistema nacional de salud, y sobre todo cómo es el ecosistema de inversión. Antes comentabas algunas cositas, pero me gustaría que hicieras un double down aquí, que profundizaras un poco más. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como digo, yo creo que España tiene una ciencia que es puntera en cuanto a calidad científica, y sí que falta tal vez un poco de transferencia. Vemos que otros países, como puede ser Francia o Bélgica, están un poco más avanzados en cuanto al ecosistema, y aquí finalmente lo que falta no es la calidad científica, sino tal vez focalizar también un poco de esfuerzos hacia la generación de conocimiento en industria. Es decir, focalizar también un poco más en la patente, focalizar un poco más también en lo que se tiene que analizar para poder crear una empresa de valor. Justamente creo que hay un trabajo muy importante de las Tech Transfer Office. De hecho, yo vengo de una Tech Transfer Office y marca una diferencia cuando una Tech Transfer Office está ya preparada para vehiculizar un poco este conocimiento. Creo que, por ejemplo, otros países como puede ser Francia está mucho más centralizado. Tenemos INSERM, que después tal vez también podemos hablar sobre INSERM y la colaboración que tiene AdBio con ellos, y aquí está un poco más repartido con distintas TTOs. Entonces va a depender un poco más de cada TTO y los recursos que también tengan. En cuanto a inversión, que me has preguntado, sí que hay varios fondos, pero hace falta, como Emma ha comentado, cubrir este valle de la muerte, ¿no? que mencionan muchos emprendedores, para poder llegar al hito de valor. ¿Y te da la sensación que todavía faltan más fondos? O sea, desde el punto de vista emprendedor lo tenemos clarísimo, nos falta más capital, ¿no? Y sobre todo viendo los reportings que estamos viendo los últimos años de inversión en el ecosistema, falta muchísimo más capital. Pero desde el punto de vista de inversor, ¿es así? ¿O todavía tenemos muy poco deal flow atractivo? No, nosotros estamos viendo deal flow interesante, estamos viendo proyectos muy prometedores. Nos falta, como bien dices, masa crítica. Yo creo que nos falta pues importar, y de hecho esta es un poco la misión de AdBio, replicar el modelo quizás de Atlas en Estados Unidos, o el modelo inglés, que consiste en capitalizar ya muy bien de entrada estas compañías. Normalmente aquí lo que vemos son proyectos que están relativamente infrafinanciados, entonces a la que tienes un contrapunto en la experimental, cuesta mucho poder reaccionar y a la vez poder captar
nuevos fondos, cuando ya, digamos, estás en un momento de cierta debilidad, ¿no? de proyecto experimental, con lo cual lo que intentamos precisamente con estos tickets, pues en rondas seed que vayan alrededor pues de entre el 1 y los 5 millones, es de dotar a esas compañías de entrada de una capitalización fuerte que les permita captar talento, por un lado, porque claro, necesitas captar gente que tenga experiencia en eso, y si vas con proyectos que tienen un recorrido limitado, pues esto es un challenge, ¿no? Y bueno, y de hecho precisamente nosotros como Venture lo que también tenemos en nuestro equipo es la figura del Operating Partner, que no deja de ser entre una especie de Entrepreneur in Residence, con lo cual estas compañías de nueva generación o estas compañías en fases muy iniciales que a lo mejor podrían encontrar dificultades para captar un CEO pues de una experiencia grande o un Chief Financial Officer o digamos alguien con experiencia en esa área, nosotros podemos aportar durante un tiempo ese interim management, ese Chief Scientific Officer, ese CEO, que haga esa parte de aceleración rápida de valor, porque al final estamos compitiendo pues con proyectos en Suiza, en UK, en US, en los Nordics y queremos también estar en esa primera línea, ¿no? de investigación, y ya estamos viendo algunos casos de éxito, pero nos faltan más, o sea que faltan más y luego quizás también nos ha faltado un poco una cultura del riesgo, ¿no? En España en general, porque gente o familias o digamos o compañías farmacéuticas que les han ido muy bien las cosas, pues quizás se les ha echado un poco de menos, ¿no? En algún momento y bueno, pues sí, ahora cuantas más serem, més riurem. Perfecto, pues oye, vamos a por ello. Hablarnos un poco de vuestras participadas, contarnos alguna, no sé si todas, porque ya habéis dicho 15 en el fondo 1. Y 15 más en el 2. 15 más en el 2 ya lleváis. 11 en el fondo 2. 11 en el fondo 2, vale. Que el fondo 2 es el que está activo todavía. Sí. ¿Cuánto de fuego queda en el fondo 2? Bueno, depende si hablamos de compañías españolas o francesas. Nosotros tenemos un mandato de invertir un 60% de nuestro fondo en Francia. Vale. Entonces quedarán unos 4 o 5 compañías a hacer, tal vez 1 o 2 que puedan ser fuera de Francia. ¿Cuánto está previsto que se cierre el fondo 2, más o menos? Bueno, pues como dice Francés, nos quedan estas 4 o 5 compañías por hacer, pues quizás son unos 12 meses más o menos. En un añito, vale. Digamos, si hacemos una o dos a lo mejor antes de acabar este año, pues nos quedarían unas 3 para el año que viene, y pues quizás en estas alturas del año que viene podemos haber cerrado, digamos, el número de compañías en las que queremos invertir y idealmente estaría habiendo levantado a lo mejor un first closing del tercer fondo. Esto sería toco madera. Porque sería también bien. el entorno pues es complejo obviamente, pero la idea es levantar un tercer fondo y poder seguir precisamente invirtiendo y a lo mejor invertir más en España también. Muy bien. Bueno, pues eso, un llamado aquí a la audiencia por si alguien tiene interés que aproveche estos 12 meses. Pues hablamos de las principales participadas exitosas que ha tenido AdBio. Bueno, yo tal vez empezaría hablando de Eureka AdBio, que es un ejemplo que nos gusta mucho poner porque de hecho es uno de los ejemplos de donde un operational partner toma un rol principal en la compañía, en este caso Alejo Chorny, que también está aquí en Barcelona con nosotros. Es una compañía que viene del CRG, de director del CRG, y está desarrollando una tecnología basada en un software para el diseño inteligente de citoquinas. Entonces, en esta compañía justamente Alejo hizo un scouting muy bueno de la tecnología, habló con el equipo fundador y decidieron crear la compañía, y AdBio participó en la creación de la compañía. Es una de estas compañías que mencionábamos que es un Venture Builder creada por AdBio. En este caso, el equipo científico, que es excelente, no quiso tomar un rol en el management de la compañía, se quedó más en un Scientific Committee, y Alejo Chorny tomó el rol de CEO en principio y luego ahora se va a mover a CSO, y hemos cogido un CEO también internacional que viene de Alemania. Muy bien. ¿Esto es algo que os pasa habitualmente? Que vais a crear la compañía y el equipo fundador dice yo no quiero gestionarla. Yo si eso me pongo en una posición científica y tú ya te ocupas, o estás viendo algún tipo de perfil que dice oye, pues quiero aprovechar, quiero hacer el salto de la academia a la empresa. Hay algunos, de hecho Artex, Beatriz Yamusí empezó como CEO de Artex en Valencia, pero muchas veces nos encontramos que los Scientific Founders no quieren dar el paso, están muy cómodos investigando, es lo que les gusta, son buenos y no quieren dar el paso en management. Pero esto va a depender de cada compañía y somos flexibles totalmente en cuanto a esto. O sea, realmente estáis sacando de la academia el proyecto para poder hacer la traslación que comentabais, ¿eh? Exacto. O sea, sí que hay una función social real, podríamos decir, detrás. Muy bien. Contanos un caso más.
Más casos, a ver, pues de España os hemos hablado de Eurican Bio, que es esta creación, Artex en Valencia, tenemos Integra también, que es una compañía de gene editing, también creada aquí en Barcelona. En este caso nosotros participábamos en el sindicato y bueno, y es una compañía que, pues, que pronto va a querer levantar una serie A, aunque recientemente han conseguido casi 10 millones de financiación non-dilutive de una de las convocatorias del EIC. Y más alguna grande aquí nacional. Entonces, bueno, obviamente España también tiene este entorno de conseguir recursos, digamos, non-dilutive, que para los emprendedores o los fundadores pues no deja de ser una manera pues también de mantener su porcentaje de propiedad, lo cual es muy interesante para ellos. ¿Algún otro ejemplo? Puedo hablar, por ejemplo, de Astraveus, que es una compañía francesa que en este caso es una plataforma tecnológica que lo que está intentando es desarrollar un sistema de producción de CAR-Ts, o digamos de terapia celular, de forma más optimizada. Es uno de los retos que tenemos con el tema de cell therapy, que es poder hacer un manufacturing que sea eficiente, rápido y óptimo, ¿no? Y en este caso pues tenemos un ingeniero muy joven, Jeremy, que vino con una idea piloto de un proyecto de hacer 10 batches en paralelo de terapias CAR-Ts en un sistema miniaturizado y que además con una tecnología fluídica que permite ahorrar muchísimo en lo que son los medios de cultivo, y además es un sistema cerrado para el control de calidad de lo que es la expansión celular, la selección, etc. Y aquí pues la propuesta de valor, esta compañía se fundó en el año 2022, si no recuerdo mal, y aquí Johnson & Johnson vio una apuesta muy interesante y han invertido con nosotros. De hecho, ahora la compañía tiene casi 50 trabajadores y también se ha unido a nosotros en Ventures, un fondo de Merck. Y bueno, y estamos ahí tirando adelante estos prototipos y a ver si conseguimos pues que efectivamente esta idea de descentralizar la producción de CAR-Ts pues, se pueda materializar. Estupendo. Siendo una sociedad de capital riesgo tan joven, desde el 2017 con el primer fondo, entiendo que habéis tenido pocos exits hasta ahora. ¿Cuántos habéis tenido? Bueno, la palabra exit, sí, esto es obviamente a la línea de flotación, ¿no? Pero como bien dices, al ser un fondo early stage, obviamente los tiempos de retención de las compañías son largos, porque necesitamos, pues, normalmente los exits se producen más cuando estás ya en fase clínica, ¿no? O early clinical. Lo que sí que hemos tenido es, por ejemplo, AdBio fundó una compañía que se llamaba Gamut Therapeutics alrededor de una tecnología de terapia génica aplicada a lo que es retinitis pigmentosa, que es una patología oftalmológica. Esto fue pues, un póster que se vio en un congreso científico de oftalmología. Se habló con la chica, que en este caso con la científica que lo llevaba, vimos que tenían muchos más resultados. Se montó una compañía, Gamut, con un centro de oftalmología muy importante de París, que justo ahora no me acuerdo el nombre, no sé si te acuerdas del vídeo. Y lo que nos pasó es que vino una compañía que estaba ya en una fase más avanzada, que se llama Sparring Vision, una compañía totalmente focalizada en oftalmología, que querían crecer su pipeline y les parecía muy interesante el producto que estábamos desarrollando. Y en este caso no es un exit como tal en cuanto a liquidity event, pero sí que nos adquirieron la parte del asset. Y en este caso ahora somos accionistas de una compañía de Sparring que está ya en fase clínica avanzada con un producto ya en fase 2 y que pues si todo fuera bien podría ser una candidata a lo mejor incluso a hacer una IPO el año que viene. Y la tecnología de terapia génica, que también tenía un factor innovador muy grande, se licenció a otra compañía que se llama Tenpoint. Y aquí sí que en este caso se obtuvieron también un cierto upfront más unos milestones. O sea que, digamos, de una compañía inicial que se fundó, hemos tenido una consolidación de pipeline con una compañía que está ya en fase clínica avanzada y a la vez una licencia de tecnología en otra que la están aplicando. Esto podría ser un caso de éxito en lo que han sido compañías que hemos creado. Pero entiendo que de momento no ha habido una repartición de dinero, los LPs, ni una primera repartición. De momento no. Vale. Okay. Esperamos precisamente que alguna de estas compañías que tenemos en clínica, hemos mencionado Artex como un ejemplo de compañía en Valencia que ya está en fase 1 y deben estar ya testando los primeros pacientes,
Tenemos a GoMap, una compañía en Bélgica que precisamente se empezó en el año, de hecho fue una de las primeras inversiones de AdBio con un ticket de, creo que fueron 600.000 euros en ese momento, y que ahora después de, pues esto fue en 2018, estamos a 2024, tienen casi 5 assets en el pipeline, uno de ellos está en fase clínica, fase 2 creo que ya va a empezar. Y de hecho el año pasado hicieron una ronda de las más grandes a nivel europeo y con inversores americanos como es EQT y F-Prime. Y bueno, esperamos que alguna de estas nos dé alguna alegría seguro, en breve. Seguro, pero te lo preguntaba por eso, porque claro, el modelo de negocio, por hablar de modelo de negocio, ¿no? En vuestro caso concreto, en el caso de AdBio, es entrar mucho más early. Entiendo que tomando mucho más riesgo y también mucha más participación del capital, y luego quiero que entremos en esto. Pero claro, esto supone que el éxito entendido como evento de liquidez suele retrasarse más si salgo junto con el resto de inversores, ¿no? Pero puede ser, y ahí es donde yo quería preguntar, puede ser que existan otros momentos de liquidez con secondaries o rotando con otro fondo de capital riesgo, lo que suele pasar mucho en private equity. No sé si también pasa aquí en venture capital early stage, y por eso te quería preguntar un poquito si habían otras estrategias de salida. Yo tengo menos experiencia en esto porque en realidad en Venture Capital per se llevo escasamente un año, vengo más del entorno pharma, pero bueno, pueden pasar estas consolidations. Lo que te puede pasar es que alguien se encapriche de tu compañía muy pronto y en una fase preclínica pues ya se materializa una transacción, y luego a nivel sí que se ve más, digamos, en esas compañías que quizás se quedan en fondos que ya están cerrados pero que tienen un cierto remanente. Entonces vienen algunos fondos secundarios que se encargan de mover esas compañías y materializar un retorno posterior. Entonces tú puedes a lo mejor vender esa cartera, pero yo no lo he vivido personalmente. No sé si tú, Francesc, conoces algún caso. No, pero sería tener en cuenta también que las capital calls, que se llaman, que es cuando tú llamas a los LPs para pedir el dinero, no se producen al año 1, sino que van produciéndose a lo largo del tiempo. Entonces el retorno de la inversión no son 10 años vista, seguramente la última capital call será 5 años o menos vista. Entonces el momento de hacer el deployment de capital y el momento de volver ese capital multiplicado es mucho menor de lo que normalmente se podría pensar. Perfecto. Por tanto, por ejemplo, en el fondo, para que lo entienda toda la audiencia que no está tan acostumbrada, ¿no? En el fondo 2, de 96 millones de euros, donde todavía os queda fuego, ese fuego quiere decir que no está en vuestra cuenta bancaria, sino que lo tienen los LPs, y en el momento que encontréis una compañía interesante, llamaréis a los LPs, haréis un capital call para que ellos hagan el deployment, y entonces podáis invertir en esta compañía. Exacto. Y es en ese momento donde empezará a contar el tiempo de la TIR y de la rentabilidad para el inversor. Ok, entendido. Qué complejo. De hecho, piensa que en las fases early también es cierto que los tickets iniciales son pequeños. Sí. Entonces, digamos que en la vida del fondo, y de hecho, como os he dicho antes, nosotros ahora actualmente tenemos la suma, ¿no?, de los dos fondos, de los 96 más 68, que da 165 más o menos. Pero de esos 65 solo hemos gastado de momento 70, efectivamente. Vale. O sea que incluso del fondo 1 todavía nos queda para hacer follow-ons en esas compañías. Muy bien, muy interesante. Y esto también para compartirlo con todos, ¿eh? ¿Es posible en vuestro fondo, vuestros LPs lo permiten por contrato, que el fondo 2 pueda invertir en compañías de fondo 1, o esto está completamente separado? Porque a veces pasa en determinadas sociedades. Si no me equivoco, está totalmente separado. En nuestro caso, lo tenemos prohibido que un segundo fondo invierta en las compañías del primer fondo. Vale. Bueno, en todo caso, a veces lo que yo he visto, por compartirlo con la audiencia y compartirlo con vosotros, a veces lo que yo he visto cuando esto pasa, que ciertamente por contratos muchas veces se separa, pero pueden haber ciertas excepciones y se piden las autorizaciones, ¿no? Y con las autorizaciones se puede llegar a invertir en una compañía del fondo 1 siendo del fondo 2, ¿no? A mí, desde luego, como el PI, si la operación es buena, me podría llegar a interesar, ¿no? Que se haga. Vale. Sí, y de hecho, como dices, siempre hay la opción de ir al comité, ¿no? y solicitar según qué operaciones que a lo mejor no están contempladas en el contrato inicial o en el bylaws del fondo per se. Claro. Además, si lo que decíamos antes, ¿no? Si llevas mucho tiempo en el fondo 1 esperando y tienes que salir y tienes que recuperar el dinero como el PI, oye, pues a lo mejor me interesa, ¿no?, que pasemos lo que queda al fondo 2, ¿no? Que hagamos una venta del fondo 1 al fondo 2. No lo sé, entiendo que esto es complicado porque los LPs suelen ser distintos entre los fondos. Exacto.
Bueno, suele haber una base común y si entendemos que básicamente intentamos crecer, ¿no? en tamaño, quizás no tanto en número de compañías en invertidas, pero sí en tamaño, precisamente para poder garantizar ese músculo posterior en esas compañías que tiran adelante, pues sueles llevarte, digamos, el pitch iniciales, si están contentos, si la relación ha sido fructífera, si además han visto pues que efectivamente estás siguiendo la tesis y devolviendo, pues puede ser que te acompañen en el siguiente y en el anterior, pero a lo mejor sumas alguno más. Yeah. Aquí me interesa esto, la parte de la captación de fondos del LP, Emma. Pues claro, yo me imagino, me pongo la piel de un LP y no tengo ni idea, por eso te pregunto. Claro, viene Adbio o viene cualquier otra sociedad de capital riesgo, de gestión de capital riesgo, y me convence para que yo invierta en ellos, ¿no? Haga un commitment en el año 17. Han pasado 4 años, todavía no he tenido ningún retorno y vienen a volverme a ver con un nuevo fondo, con una nueva tesis, con un nuevo ángulo para que vuelva a hacer otra inversión. Claro, como el PI, a mí me puede costar. Yo necesito ver primero que acaba un plazo, que me demuestras que tenemos éxitos antes de volver a firmar un contrato contigo. ¿Esto es así o no? ¿O es posible que un LP se atreva sin esperar a que termine el fondo 1? Bueno, nosotros hemos tenido el PIS que se han atrevido en el fondo 2, o sea que digamos que sí existe. Obviamente depende de la naturaleza del LP. Hemos dicho, nosotros somos un fondo que podríamos llamar casi de tech transfer. Una parte importante del fondo pues está participada por el Fondo Europeo de Inversiones, está participada por algún institucional que le interesa precisamente que hagas esa labor de tracción del ecosistema y de generar, digamos, tejido. Y luego la parte privada pues puede ser desde los estratégicos, hemos hablado de las farmas, es clásicamente un claro candidato a LP, de hecho nosotros tenemos varias farmas como LPs, y luego incluso algún service provider, si le quieres llamar, del entorno, o sea, gente que está comprometida precisamente con el ecosistema Life Sciences y le interesa que eso se desarrolle. Y luego pues no deja de haber grandes fortunas que por suerte también entienden que haya pues dentro de su diversificación de inversiones pues bueno, hacen una parte de impacto, como hemos dicho antes, pero a la vez pues un cierto retorno y bueno, en cifras pues que les encajan dentro de lo que es su family office o su asset management. También es importante comentar aquí que no solo es el retorno de capital, sino que muchas veces hay up rounds, es decir, tienes una participación de empresa que has entrado y luego se revaloriza. Y como dice Emma, hemos levantado más de por 11 del capital que hemos inicialmente puesto a las compañías. Por ejemplo, una de nuestras compañías hizo un up round de un 66%, entonces esto también es una... ¿Pero esto qué significa up round? ¿Qué significa? ¿Que el valor sube? Sí, exactamente. Que la última ronda que se hizo, el valor de la compañía era X, vale, y ahora es X. El valor teórico. Exacto. Ha subido. A ver, yo también como el PI, o sea, si quiero invertir en un fondo de capital riesgo, ya sea lo que voy, porque si como el PI pienso que en 4 años me van a multiplicar por 2, bueno, es que todo el mundo echaría dinero, porque es una TIR increíble, ¿no? Entonces entiendo, como Emma comentaba, que ya son el PIs que ya creen en esto, pueden haber tenido cierta experiencia en el pasado y entonces ya confían no solo en un fondo, sino quizás se comprometen ya a un segundo, entonces a partir de ahí pues vamos viendo los retornos. No, pero esto depende mucho de como decías, Emma, del LP, ¿no? Y va bien saber esto que estamos discutiendo, porque en función de los tipos del LP y de los drivers, ¿no? de las motivaciones que tienen, pues el fundraising es más fácil o más difícil. Desde luego me da la sensación a mí, sin haber hecho nunca fundraising para una sociedad de capital riesgo, pero me da la sensación que convencer a una gran fortuna es 1.000.000 de veces más difícil que convencer a un institucional de una administración pública, por ejemplo, que puede tener interés en movilizar el ecosistema, ¿no? ¿O no? Sí, de hecho para mí la actividad de fundraising es algo nuevo en mi vida, estoy empezando ahora, te lo contaré quizás en el siguiente podcast si me invitas dentro de un año. Cuenta con ello. Pero bueno, al menos es lo que se me antoja a mí, ¿no? Sí, también es cierto que si nos encontramos en una situación macroeconómica con tipos de interés altos, pues está claro que tampoco es el mejor environment para levantar un fondo con una perspectiva así. Claro. Pero bueno, eso también influye. En cualquier caso, pues vamos a ser optimistas y vamos a pensar que sí, que vamos a... No hay tanto. Y tanto. Perfecto. Oye, pues vamos a entrar un poquito más en modelo de negocio. Aquí invitamos hace un tiempo a Maite Fibla de Shift2B Ventures y estuvimos hablando por primera vez de cómo funciona un venture capital por dentro, ¿no? Pero me gustaría que lo repasáramos también con vosotros, que nos contéis
en general, lo que vosotros conocéis del mundo de las sociedades de capital riesgo y el modelo de negocio, y en particular aquello que podáis contarnos de vuestro fondo, ¿no? ¿Cómo gana dinero una sociedad gestora de capital riesgo? Bueno, obviamente se trata al final de un negocio financiero, ¿no? Gente que, digamos, unas entidades que apuestan por ti y tú tienes pues que con ese capital apuestas en varias compañías y como hemos dicho, pues unas cuantas van a hacer que ese dinero se multiplique. Y así es como se gana el dinero. El equipo que forma parte de esa gestión de ese fondo, pues obviamente tienen sus salarios y funcionan como una empresa, pero es cierto que hay una parte que se comparte, o sea, el super éxito, vamos a decir, se puede compartir entre parte del equipo, y eso pues es un estímulo a intentar que esas compañías efectivamente pues tiren adelante, que esas inversiones se hagan bien hechas, y hay una parte de responsabilidad y hay toda una serie de procedimientos y de governance interna que hace pues que estas operaciones pues sigan no solo los criterios de inversión que se ha dicho, sino que además estén sustentadas por una due diligence técnica, compleja y profunda, que haga que te sientas cómodo con esa operación. Y de hecho, bueno, nosotros recibimos actualmente alrededor de 700-800 oportunidades de inversión al año. Wow. Y nuestra media de transacción pues está alrededor del 1% de media, podríamos decir. Entonces tenemos una reunión semanal de todo el equipo donde se comparten esas oportunidades que han llegado esa semana. Algunas pues mueren en esa misma reunión por motivos, pues pueden ser pues por no encaje de tesis de inversión, pues por a lo mejor overlap con otra compañía que ya tenemos. No se miran la web los emprendedores, disparan a todo y no se miran la tesis de... Sí. Exacto, a veces nos llegan, bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, no podemos invertir en UK, ya no podemos invertir en Suiza porque somos un fondo, digamos, de la zona CE, pues estas quedarían excluidas de entrada. Luego hay otras que te generan un cierto interés, ¿no? Y hay un pequeño equipo que se encarga pues de hacer ese primer screening, a lo mejor hablar pues hacer una primera call, intentar responder esas preguntas que te surgen con un primer deck, intentar firmar un CDA si queremos profundizar y ir a información confidencial, y esto pues van pasando varias fases, ¿no? Hasta que llegas al due diligence 1 en nuestro caso y due diligence 2, que además ya pues hace que inviertas a lo mejor en hablar con determinados expertos, en una due diligence más profunda, y al final pues que acabes mandando un term sheet y a lo mejor aceptando y invirtiendo. Te has metido en el proceso de lleno. Ahora volveremos a ello y profundizaremos un poco más, pero yo quería entender los fees, ¿no? ¿Cómo genera dinero, ¿no? ¿Cuál es digamos, la P&L para entenderla de una sociedad gestora de capital riesgo, ¿no? Entiendo que hay un ingreso y ese ingreso viene de los fees, pero ¿qué tipos de fees son los que manejan? Bueno, hay los management fees, efectivamente, suele ser, pues estos son cifras de mercado y homogéneas, está alrededor del 2% de lo que es el volumen del fondo, y estos management fees son los que sirven pues no solo para pagar la oficina, para pagar los salarios de las personas, para hacer esta due diligence de la que hemos hablado, pues obviamente los viajes, los operating partners, obviamente los consultores externos con los que colaboras, y digamos pues es que te financia pues la operativa, digamos, de todas las compañías en las que inviertes y de la selección de esas inversiones, etcétera. Y este es un poco a lo que se dedica ese management fee, que digamos es un poco el coste de gestionar. Por eso es tan importante que los fondos tengan un tamaño mínimo, porque es que si el management fee medio es un 2%, vamos a decir, claro, como no levantes un fondo de al menos 100 millones de euros, no tienes los suficientes ingresos para pagar una mínima estructura para poder analizar, ¿no? Bueno, y de ahí que también haya pues este interés en los fondos a medida que se van consolidando y a medida que van, digamos, construyendo esa reputación y esa confianza, intentando crecer, ¿no? También vemos fondos que lo que hacen es tener un portafolio de fondos. Un portafolio de más early stage, un fondo más, digamos, todo que es más crossover, y otro que es más de private equity. O sea, esto también depende de los grandes fondos, a lo mejor tienen un portafolio de fondos. En nuestro caso pues somos más pequeños, pero por ejemplo hoy pues teníamos la buena noticia, ¿no?, de Asavis Partners que anunciaba que cerraban un closing de 180 millones, pues bueno, obviamente ellos están en esta senda de haber construido reputación, haber construido confianza y ser capaces de generar ese nuevo fondo pues con unos volúmenes pues muy interesantes. Perfecto. Entonces este es el management fee, el que te permite operar el día a día, el que te permite abrir la persiana. Exacto. ¿Qué otros fees tenemos?
Básicamente estos. ¿No está el carry fee también en un fondo? El carry fee, es que no sé muy bien a qué te refieres del carry fee, porque yo, claro, eso llevo lo que sí que hay pues es el carry, que vamos a decir que es ese premio al super éxito del fondo. Eso es. Vamos a decir que cuando convences a los LPs para que hagan esa apuesta contigo, obviamente hay un riesgo, ¿no? que hay que gestionar, pero hay un mínimo que se le pide o que se le exige a ese fondo, que suele estar alrededor del 20%. Entonces, todo lo que pase de ese 20%, de ese multiplicador, ¿no? Se permite que una parte de ese super éxito se reparta entre los que han gestionado el fondo. Correcto. Es como el premio. Entonces eso es lo que se le llama el carry, que suele ser pues, lo que queda después de haber devuelto todo el fondo, haber devuelto un 20% y lo que te queda. Perfecto, fantástico. Y de lo que te queda te lo repartes, no te lo queda. Repartir. Una parte se la quedan los LPs también, claro. Y luego el resto, pues... Muy bien, estupendo. Esto es lo que realmente motiva, porque el 2% al final lo que hace es abrir la persiana. Esto es lo que motiva a que la gente se quede y busque las mejores oportunidades, ¿no? Y también se quede, y enfatizo lo que se quede, porque una de las cosas que hemos debatido muchas veces los emprendedores y la gente más junior que está intentando entrar en el ecosistema de los VCs, que hay mucha gente que quiere entrar en el ecosistema de los VCs, es lo cerrado que es entrar en un ecosistema VC. Y cuando nos preguntábamos por qué era tan cerrado y empezábamos a preguntar, una respuesta que nos daban, y quiero comprobarla con vosotros, es que el equipo que está dentro de una sociedad gestora de capital riesgo, dentro de un fondo, está muy incentivado a permanecer hasta el final, precisamente por este carry. Y como está muy incentivado a permanecer hasta el final, no hay rotación. Y al no haber rotación es muy difícil entrar, ¿no? ¿Es así? ¿No es así? Bueno, es cierto que no deja de ser un mecanismo de retención del talento y no deja de ser un incentivo, precisamente, pues como bien dices, a quedarte hasta el final, ¿no? Por otro lado, también hay las cláusulas del good liver, el bad liver, y en el mundo no hay nada inamovible, y lo vemos, ¿no? Que hay gente que se mueve en fondos de uno al otro, y precisamente cuando los fondos crecen y digamos se asientan en su espacio, lo que hacen es crecer los equipos, con lo cual sí que se dan oportunidades de incorporación de nuevas personas y de cierto, digamos, movimiento y progresión. No sé si te compro del todo esa... Vale. También es cierto que hay fondos, o sea, los macrofondos, vamos a llamarlos, estos que mueven centenares de millones, que la estructura no es exactamente la misma. Ajá. Y que a lo mejor y que funcionan más como empresas clásicas, vamos a llamarlo, que no tanto... No incentivan tanto el equipo. Y luego también aquí no se ha hablado, pero yo creo que es muy relevante, los partners de los fondos contribuyen con su capital privado. O sea, que comparten ese riesgo y es el famoso skin in the game, ¿no? Y aquí también nos podríamos preguntar si eso es proporcional o no es proporcional dentro de... ¿Cuánto se le pide a un partner que ponga en el fondo? Normalmente, normalmente, vamos, esto se negocia, pero en general entre el 1,5% y el 2% del tamaño del fondo está aportado por los partners. Es una cantidad importante. Entonces son cantidades importantes, con lo cual, pues bueno, ahí también te la juegas mucho. A mí cuando yo voy a la Caixa y me venden un fondo de inversiones, que yo sepa, el chico que me lo está vendiendo no ha puesto nada de su bolsillo ahí, ¿eh? O sea que... Y esta es una buena recomendación. Pregúntale si ya ha metido dinero o no ha metido dinero en ese fondo de inversión que te está vendiendo. Exacto. Está claro. Muy bien. Este skin in the game, que además es muy importante para los LPs, muy importante también para los emprendedores que lo conozcan, siempre, me refiero en el mercado en general, ¿siempre es en cash o se permite que puedas poner algo de skin in the game con tu salario a futuro, por ejemplo? Bueno, esto depende ya de los distintos fondos y aquí entramos en detalles en función pero entiendo que debe ser cash más habitualmente, ¿no? Lo que se debe pedir. Bueno, sí. Para que haya skin in the game de verdad, te la juegas ya. Vale, muy bien. Pero bueno, lo que pasa es que también estás cumpliendo con esas capital calls. Claro. O sea, no es que tengas que meter ese 2% de entrada, ¿no? Y lo tienes en el banco inmovilizado, sino que a medida que el fondo va haciendo esos capital calls es cuando pues hay que hacer el deployment. Vale. A ver, Franz, háblanos un poco más del proceso. Antes nos había explicado Emma rápidamente, pero me gustaría entender como emprendedor, si voy a AdBio, cómo empieza todo y cómo avanza hasta el final si finalmente tengo el éxito de ser invertido por vosotros. Porque existen las dos opciones. Tengo una empresa early stage y voy a AdBio, o me viene esto a buscar a mí, porque estoy en un centro, ¿no? Exacto. Vale. Exacto. Empecemos por el emprendedor que te toca.
Vale, pues normalmente solemos pedir un deck no confidencial, una presentación que se pueda compartir a las reuniones que hemos comentado que hacemos semanalmente con todo el equipo. Okay. Si luego el feedback de todo el equipo es positivo, ya firmamos un CDA, un agreement de no confidencialidad. Exacto, de confidencialidad, y luego ya empezamos la due diligence más seria. Empezamos a analizar todo desde el punto de vista más científico, que los resultados realmente tengan sentido, que la guía pública sea la indicada, que está en el mercado, cuál es la unidad a cubrir, también la patente. Pero es una due diligence interna, la hacéis vosotros con vuestro equipo. Esa sería la primera de la due diligence, y luego ya cuando va avanzando ya contratamos a expertos de cada sector, es lo que llamamos Key Opinion Leaders. Los contratamos para que ayuden también a la due diligence más final. Lo que sí que es importante es que lo primero que hacemos no es nunca pedir el múltiple que mencionabas tú, sino basarnos mucho más en la ciencia, en el raciocinio científico que hay detrás, los resultados que hayan podido conseguir, la patente, aunque no es indispensable, también es positivo que esté, o al menos que creamos que se pueda generar en breve. Vale. Y luego también vemos mucho el equipo, que sea un equipo que realmente crea en el proyecto y que tenga intención de llevarlo hacia adelante. Y este equipo tiene que tener unos checks en su historial de que pues he investigado en Harvard, o si ya tienes una idea buena y te ves enfocado, ya se confían en cuál es el proceso en este caso con el equipo. Al final nosotros decimos en Science We Trust, si la ciencia es fuerte y realmente los resultados están ahí, es igual, no importa el nombre que tengas, el apellido que tengas o de la institución que vengas, si la ciencia está ahí. Sí que es cierto que a la hora de ir a llamar a las instituciones, sí que a veces en instituciones con más renombre es mucho más fácil, porque también al final tienen más capacidad y más poder económico para poder financiar muchas líneas de investigación y resultados más avanzados en modelos animales tal vez un poco superiores, pero es meramente por la capacidad también de la institución. Sí, si le preguntamos a un investigador o a un emprendedor, no responderá de esa manera, ¿no? Muchas veces dirá que el nombre pesa mucho para el venture capital, o esta es la sensación que tiene el investigador, ¿no? El hecho de que vengas de determinada institución, el hecho de que seas determinada persona, influye mucho a la hora de tomar una decisión. Y de hecho muchas veces hemos visto, no en el caso de AdBio, pero hemos visto otros venture capitals de nuestro país que han financiado proyectos que vienen de instituciones muy potentes, que si no hubieran estado en esas instituciones, muchos se preguntan si se habrían financiado o no, ¿no? Pero en cualquier caso es lógico, todos nos comportamos de la misma manera. O sea, al final tienes una checklist y cuanto más de risking puedas hacer, pues yo también entiendo que se puede con eso, pero... Vale, pero me he quedado en la parte de la due diligence interna. ¿En qué momento después de la due diligence interna pasáis al term sheet? Bueno, aún falta mucho para el term sheet. O sea, ¿contratáis antes expertos que el term sheet? Sí. Obviamente sí, antes de... Wow. O sea, primero hacemos una due diligence interna, si luego sigue siendo positiva, abrimos un budget para ese proyecto, y entonces podemos empezar a gastar dinero en calls con Key Opinion Leaders para analizar realmente el proyecto. Vale. Si sigue siendo positivo, luego se presenta a todo el equipo. Si el equipo sigue estando positivo, luego de ver toda la due diligence que hemos hecho, la presentación del equipo y el pitch en general del proyecto, entonces se presenta un Scientific Committee que es externo, que muchas veces está integrado por no solo el pitch, pero también farmas y expertos en el sector, y ya finalmente hay un Investment Committee, que sería el último paso, y de aquí hasta el primer de que recibimos pueden pasar meses, incluso años, pero normalmente meses. Vale. Y luego ya cuando se aprueba hacemos el term sheet. Vale, después del primer Investment Committee. Vale. Ok, súper entendido. Se me ha ido la pregunta que te iba a hacer. Bueno, yo quiero que expliques, esta es la parte cuando tienes una empresa que viene a ti, pero a mí ya que para poner en valor lo que hace AdBio, me gustaría saber cómo haces tú el scouting de esos proyectos que están en la academia, cómo convences a los investigadores para sacarlos de allí y cómo, si el proceso es el mismo o varía un poco. Pues en cuanto a scouting hay varias maneras de encontrar proyectos. Una, como muy bien dices, es contactar a las instituciones, contactar a Tech Transfer Office, preguntar en su cartera de proyectos cuáles están. Como decía, hoy venimos de UCIMA, de la Clínica Universitaria de Navarra, donde nos hemos reunido con varios investigadores y nos han presentado sus líneas de investigación. Una sería esta, luego también hay un scouting más tal vez activo de alertas que pueden salir en PubMed de publicaciones relevantes, y luego puedes contactar directamente
al investigador. Y luego también hay un scouting que se puede hacer desde grants, gente que ha conseguido ayudas tanto nacionales como a nivel europeo. También es un filtro que te puede garantizar que al menos ha pasado el filtro de la grant. Incluso también en eventos como puede ser el BioSpain, BioEquity, etc. Súper interesante. Sigamos con el proceso de inversión. Y ya hemos presentado el term sheet después del primer investment committee. A partir de aquí, ¿qué suele pasar? ¿Qué es lo que pasa? Solo puntualizar, el term sheet después del investment committee es cuando se firma. El momento de las conversaciones con el posible term sheet y debate, etc. Eso sí puede ser antes del investment committee. Con el investment committee ya es para firmar. Ya, oye, esto es lo que hemos negociado. Bueno, digamos que el investment committee es el que te da la luz verde, ¿no? Para poder tirar adelante con esa inversión. En principio en un marco de colaboración que has compartido y que se refleja en ese term sheet. Entonces, bueno, después del term sheet, pues lo que esperas es que haya, si somos, digamos, inversor único, pues básicamente es activar, ¿no? Montar la compañía o ejecutar lo que sería la inversión. Si se requiere que se forme un sindicato, que a veces pasa, de hecho es bastante frecuente, pues con el term sheet firmado es una forma también de tener tú ya, digamos, un pie ahí en esa inversión, y entonces puedes empezar a pensar en juntar a algún otro inversor para que te acompañe en esa operación. Vale, ok. Yo habitualmente al menos en mi experiencia con DBK, yo me había enfrentado a due diligence externas habitualmente, contratadas después de un term sheet. Pero en vuestro caso lo hacéis previo al term sheet. Bueno, lo que puede pasar es que tú pongas un term sheet que es, digamos, un primer pie en esa operación, y que luego pues a lo mejor te falte revisar pues los contratos de licencia de la tech transfer con la entidad, o sea, con la compañía que se va a crear. O sea, puede que queden, sí, algunas cosas todavía por hacer, pero que en principio bueno, vamos a pensar que van a tirar adelante. O sea, que los critical issues los has de tener más o menos resueltos. Esta también es una de las ventajas de entrar más en early stage, ¿no? Que entiendo que las due diligence son más acotadas, las cosas que tienes que mirar son menos. Tienes que mirarlas en mucha profundidad, entiendo, porque te juegas mucho. Pero claro, la compañía no tiene nada, porque está recién constituida, ¿no? Sí, yo por ejemplo que he evaluado muchas cosas más late stage, porque he estado en entorno farma, medio en broma les digo, ostras, que lo de evaluar proyectos en clínica es mucho más fácil. Parece, hay muchos más datos y precisamente sí, puede darte más trabajo verlos todos, pero por otro lado te dan mucha más seguridad. Claro. Y tienes mucho más de dónde, digamos, coger. E incluso pues si además ya tienes datos en humanos, pues bueno, ya te puedes dar de palmas, ¿no? O sea que no sé qué decirte con eso de las due diligence. Yo las veo muy complejas, sinceramente, porque además hay veces que ni siquiera se conoce el mecanismo de acción, con lo cual pues hay mucha literatura ahí para leer, mucha hipótesis y bueno, sí, además has de proyectarte a mucho tiempo, el entorno competitivo avanza, hay mucho dinamismo en según qué terapias, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de terapia celular. Aquí yo sí que quería preguntar, claro, estás buscando topics que sean hot de aquí a 8, 10 años. O sea, ¿cómo sabéis a qué ir, a qué no ir? ¿Cómo son vuestras previsiones? ¿Cómo lo hacéis? Más que buscar hot topics, que quizás ahí entonces puede que dentro de 8 años precisamente ya no lo sea. Correcto. Lo que buscamos son unmet needs. Vale. O sea, son estos espacios de terapia donde todavía queda mucho por hacer. Y precisamente esta también es la gracia del Venture Capital. O sea, ir en esos espacios de terapias, pues en oncología, en aquellos que son más difíciles, en aquellos que todavía no tenemos una solución y por desgracia o por suerte, pues unmet needs hay muchísimas. Sí. En rare diseases hay mucha necesidad, y luego a medida que van avanzando los conocimientos y que estamos en una época de convergencia de tecnologías, pues podemos aportar nuevas soluciones y esta es un poco nuestra labor, precisamente. Vale. ¿Cuáles son en este proceso de inversión que estamos comentando antes, cuáles los tiempos que manejáis? Antes decías meses, a veces años me suena mucho. Años, meses, yo no, pero entiendo que no. Vale, años es más en el sentido de esta parte de identificar un investigador que tiene un proyecto prometedor con el que te reúnes, y de hecho hemos hablado de la due diligence y ha parecido que es un ejercicio muy interno y muy nuestro, pero en realidad es un diálogo Correcto. Con la otra parte que se construye pues a partir de Q&As, preguntas, respuestas, y precisamente en estas inversiones tan early
casi que a veces hay que construir la historia, porque a lo mejor ni la indicación está definida, ¿no? A lo mejor hasta el deck ni está hecho, ¿no? Bueno, casi. Entonces, y en muchos casos a lo mejor no hay ni la patente, la vas a tener que hacer porque el lead compound todavía está en fase de hit, ¿no? Con lo cual no deja de ser un diálogo. Claro. Y cuando hablamos de estos tiempos dilatados es precisamente porque a lo mejor pues te atrae mucho una línea de investigación, pero necesitas una cierta validación, y entonces propones al científico, oye, mira, pues nos gustaría, a lo mejor, ¿por qué no pruebas esto? Y esto te serviría. Vale. Y entonces esto se construye a lo mejor en relativo tiempo, ¿no? Unos meses, nos vemos dentro de 6 meses, ya tendré los resultados de este ensayo y de poner en marcha este experimento, y de ahí que se dilate en el tiempo en este caso, pero en principio desde que un proyecto en un team meeting, vamos a decir, que recibe luz verde para seguir adelante y hay cierto quórum dentro del equipo para dedicarle tiempo y recursos a esa oportunidad, pues normalmente, pues no sé, entre 3 y 6 meses, máximo un año. Pero digamos unos 6 meses, vale, más o menos. Perfecto, ok, muy bien, entendido. A mí yo ahora sí que quiero, antes de que pasemos a la historia, me gustaría que hicierais un double down, que entráramos un poquito más en detalle en la parte de Venture Builder, ¿vale? Porque una de las cosas que desde fuera, sin conocer, y por eso os voy a preguntar ahora, pero una de las cosas que yo me imagino que tiene de súper atractivo el Venture Builder desde el punto de vista de inversión, veo todas las cosas negativas, pero lo súper atractivo es que puedes capturar mucho más porcentaje del capital a un coste mucho más bajo, ¿no? Porque tú estás participando de la creación de este proyecto. Entonces, ¿esto cómo se articula? ¿Qué diferencia hay a nivel de cap table en una compañía que creas tú a una compañía que participas en early stage? Bueno, digamos, cuando creas una compañía tú conjuntamente, obviamente, con un científico, y normalmente nos acompaña la TTO y la Tech Transfer Office, pues nosotros formamos parte de ese equipo fundador, y entonces pues tienen lo que se llaman las founding shares, ¿no? Que es un tipo de acciones pues iniciales que tienen un cierto trato favorable, vamos a decir. Más y puedes tener un porcentaje, bueno, pues variable, ¿no? Pero con una cierta relevancia. La gracia de la creación de compañías es que en poco tiempo puedes tener una cierta aceleración de ese valor. Y precisamente una de las cosas que aporta AdBio, ¿no? y es ese expertise. En nuestro equipo tenemos gente que ya ha emprendido, gente que ha conseguido exits en esas compañías que han creado, gente que ha participado en desarrollos clínicos, gente que ha diseñado todas esas partes iniciales, y ese know-how, vamos a decir, o esa experiencia, y el hecho de estar muy hands-on, valga la redundancia, pues esa contribución en la operativa y en la construcción del equipo es lo que en principio creemos que donde hay un valor añadido. O sea, no es que aportemos dinero, que sí, aportamos un dinero, pero un dinero con una experiencia, con unos contactos, claro, con una visión, con una estrategia, que es lo que en principio va a hacer que esa iniciativa, vamos a pensar, que progrese más rápidamente y con unos porcentajes de éxito mayores que si fuera un capital puro, ¿sabes? O sea, yo me estoy poniendo a la piel del investigador, del grupo de investigación de la TTO, y que existáis es una maravilla. Ojalá hubieran más. De hecho, podemos compartir la experiencia en Francia sin alargarme demasiado. O sea, nosotros tenemos en Francia ahí está el INSERM, ¿no? Que podría ser como un CSIC aquí o como en NIH en Estados Unidos, que es la plataforma de investigación nacional, donde te aglutina, de hecho, más de 40.000 investigadores y de hecho creo que es el segundo applicant de IPs de Europa. Wow. En Life Sciences. Y tenemos, se empezó con una relación muy así, como comenta Francesc, vamos a ver a los centros, hablemos con las tech transfers, bueno, se construyó una relación de confianza tal que llegaron han invertido en nuestro fondo, porque además allí tienen una oficina de transferencia tecnológica que funciona como una empresa privada, se llama INSERM Transfer, han invertido en nosotros y tenemos cada mes por lo menos una visualización de proyectos, les aportamos un cierto mentoring. Y de hecho, desde que se ejecutó esta alianza estratégica, hemos montado ya 8 compañías que han salido de proyectos del INSERM. Entonces, bueno, esto funciona. A veces el entorno académico pues, está muy focalizado más en publicar, en tirar adelante determinados tipos de experimentos y quizás no tiene tanta sensibilidad, ¿no? Para hacer esa traslación.
y a lo mejor pues un elemento externo que ya ha hecho ese viaje antes, como podría ser AdBio, como puede ser alguna aceleradora, pues es los que hacen que eso se materialice. Muy bien. ¿Qué le pediríais a los INSERM de España, ¿no? A los CSIC o a cualquier TTO? ¿Qué le pediríais cuando se aproxime a AdBio? Bueno, estamos teniendo interacciones muy fructíferas y podemos congratularnos en parte de tener precisamente esta red de investigadores y de centros de tanta calidad. Bueno, lo que les pedimos pues es que estén al día de los proyectos que tienen en sus propios centros, que esto ya suele ser el caso, y quizás una cierta visión traslacional, valga la redundancia, ¿no? En el sentido de ver en esa investigación, que en un principio nace como una generación de conocimiento, pues una aplicabilidad. También es cierto que las nuevas generaciones el gen emprendedor ya lo llevan más puesto de serie que quizás hace unos años, y ha habido un cierto avance cultural, y ha habido ya precisamente con las historias de éxito que hemos visto, ¿no? Proyectos como Minoris, como Sanifit, como compañías que han sido luego compradas, pues esto también no dejan de ser referentes para estos investigadores, y ya hay muchos casos de investigadores emprendedores. También es cierto que a veces, bueno, hicimos un día una charla en un centro de investigación y luego pues te encuentras a algunas personas que pueden criticar o les puede parecer que el hecho de ganar dinero con la investigación, pues que a lo mejor pues no tiene por qué ser legítimo, ¿no? Yo en cualquier caso siempre pienso cuál es la alternativa, porque al final llegó el COVID, ¿no? Y si no tienes un sector desarrollado y con tecnologías punteras y con capital, pues es difícil, ¿no? Poder resolver estos retos. Pero en general digamos que está cambiando, y que cada vez, bueno, pues lo que veíamos en Cambridge y Oxford, ¿no? Que son quizás los referentes, pues aquí estamos ya viendo centros que tienen Tech Transfer Offices pues interesantes. Estaría bien que tuvieran menos rotación de personal, porque pudieran dotar a sus equipos de salarios interesantes, pero bueno, esto, cosas para mejorar siempre hay, pero también hemos de congratularnos de lo que ya tenemos. Muy bien. Sí. Vamos a por la historia. Emma, cuéntanos un poquito cuál es la historia de AdBio, pero antes de que llegues ahí, me gustaría que explicaras un poco tu historia personal, quién eres tú antes de llegar a AdBio, ¿vale? Y lo mismo Franz. Bueno, una historia, pues bueno, yo estudié bioquímica, me parecía que la ciencia es casi, bueno, algo súper interesante, y tenía esa visión romántica en esos momentos cuando estudié de curar el SIDA, que era una epidemia en esa época. Después de hacer bioquímica hice el doctorado con Manuel Palacín, que para mí fue un profesor súper, bueno, y que es súper inspirador, y que además vivía con pasión todas esas clases, y hice pues la tesis. Es cierto que luego me di cuenta de que, claro, una tesis doctoral es un proyecto que está ahí en una visión muy profunda de algo muy pequeño, y a mí me apetecía pues a lo mejor ver un full picture. Entonces me pasé a una de las primeras biotechs que hubo en el parque científico, en la bioincubadora, que se llamaba Cristax, y ahí fue mi primer contacto con lo que son las empresas farmacéuticas y los proyectos de colaboración. Me gustó mucho y me salió la oportunidad de unirme a Gebro Pharma. ¿Con quién llegaste a coincidir en Cristax? Pues con Cristax coincidí con Marc Martinell, al que admiro muchísimo porque es un valiente, y ha montado pues esta compañía Minorix, que yo creo que es uno de estos referentes que luego también inspira a otros investigadores a tirar adelante. ¿Estaba Julio Castro en aquella época cuando estabas tú? No, Julio creo que estaba en Horizon. Ah, es verdad. Sí que es cierto que Cristax la acabó comprando Horizon, pero yo en ese momento ya no estaba. Vale. Y estaba en Gebro Pharma, una empresa austríaca familiar que montó una filial aquí, y bueno, yo he crecido ahí, he estado 15, 16 años en esa compañía haciendo acuerdos de licencia, creciendo el portafolio, montando una pequeña unidad de I+D. Ahí te conocí yo. Y ahí nos hemos conocido hace ya bastantes años. Y con esta unidad de I+D me volví a entrar en contacto con la Pollata y con los investigadores del mundo emprendedor, y me entró el gusanillo de hacer algo más de innovación disruptiva, y entonces me fui a Grifols, a la unidad de innovación externa y de corporate venturing. Estuve un par de años ahí en Dublín. Además me mudé a Irlanda, una experiencia muy interesante. Y luego pues me salió la oportunidad de pasarme al Venture Capital, o sea que he hecho un poco el ciclo, ¿no? He estado en Pollata, he estado en Pharma, y ahora estoy en VC, y bueno, muy interesante. ¿Cómo fue el paso de pasar al Corporate Venture Capital?
Bueno, yo estaba haciendo mucho business development y muchos acuerdos de colaboración y de in-licensing, y en el fondo pues el corporate venturing o la innovación externa no deja de ser eso, ¿no? Hacer colaboraciones con elementos o digamos stakeholders externos a la compañía para enriquecer o a través de nuevas tecnologías o a través de assets que puedan incorporarse en el portafolio. Y bueno, también es cierto que pues no deja de ser un ecosistema relativamente pequeño cuando llevas ya muchos años viajando y conociendo a las personas de las otras unidades de BD o de innovación externa, pues también te generas relaciones y bueno, pues salió esta oportunidad y pensé que... ¿Y cómo llega la de AdBio? ¿Cómo llegas a AdBio y cómo te enamoras? AdBio, bueno, pues AdBio, a través de una amiga, pues me dijeron, oye, ¿por qué no hablas con esta gente? Y bueno, en ese momento, por temas personales, mi hijo volvía a Barcelona, entonces tenía ganas también de recuperar el contacto con el ecosistema de aquí. AdBio tiene oficinas en Barcelona, como hemos dicho, desde el 2021 y surgió la oportunidad y no deja de ser una forma de crecimiento también profesional en el sentido de ver ese otro lado, ¿no? Y aquí estoy aprendiendo y también pues creo que somos unos privilegiados de poder trabajar en este sector y poder ver pues gente de tanto talento como los investigadores con los que montamos compañías y luego pues obviamente con el sueño de que algún día eso pueda llegar a un paciente, ¿no? Que en el fondo todos vamos a ser pacientes o ya lo hemos sido, o sea que sí, no se me ocurre otro sector más interesante para trabajar, la verdad. Totalmente. Francesc, cuéntanos tu historia. Yo estudié bioquímica y... También, También bioquímica. ¿Dónde fue, por cierto? ¿Dónde estudiasteis los...? Yo en la Universidad de Barcelona. En Barcelona, también, los dos. Vamos, buena escuela. Si alguien quiere entrar en Venture Capital, que vaya a estudiar bioquímica. A Barcelona, con Manuel Palacín. Muy bien. Muy bien. Al terminar, pues me di cuenta que a pesar de que yo estoy enamorado de la ciencia, quería ver un impacto en pacientes, no solo un paper, quería ver un poco más allá. Y entonces hice un máster de business juntamente con Marc. Y luego empecé a trabajar en la Tech Transfer Office de la Universidad de Barcelona, la Fundación Bosque Gimpera, con José Conde y Maíñiguez. Y ahí estuve trabajando con algunos proyectos hasta que me salió la oportunidad de unirme a AdBio Partners en 2021. En ese momento se llamaba Advent France Biotechnology y me uní abriendo la oficina aquí en España juntamente con Alejo. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora sí, contarnos, Emma, la historia de AdBio. La historia de AdBio, pues mira, como ha dicho Francesc, es la historia de Advent, un poco Advent Life Sciences, un fondo inglés y americano que de los primeros creo que hubo ya al final de los 90, bueno, o 70, ¿no? Bueno, el caso es que en 2012 Advent Life Sciences decidió separarse en una unidad más de private equity que se quedó en Estados Unidos y la de venture capital se quedó en UK. Y ahí Alain Hourier, que es el chairman y el founder de AdBio, era uno de los partners. Y en 2016 se dio cuenta pues, que digamos, Advent Life Sciences invertía fundamentalmente en UK, que en la Europa continental había todavía mucho, ¿no?, por hacer en ese espacio de early stage, en ese espacio de company building. Como él es francés de origen, pues pensó, bueno, pues empecemos en Francia, que está claramente... no hay ventures de early stage, en cambio hay mucha ciencia y así empezó. Y de hecho, pues a través del scouting en Francia le llegaron oportunidades de España y entonces vio que España pues podía ser una clara palanca también de crecimiento en este entorno del early stage y hizo esta apuesta de abrir una oficina en Barcelona y bueno, pues aquí estamos. ¿Y AdBio empieza entonces en qué año? ¿En 2017? En 2017. 2017 y ya en Barcelona, o sea, No, ya... En París, sí. En París, pero ya decide entrar en Barcelona muy poquito tiempo después. Bueno, decidió entrar en Barcelona después de invertir en Artex, que vieron el proyecto de Beatriz con esta terapia en distrofia miotónica de tipo 1 y ahí entró en contacto con el ecosistema local, digamos, español y vio pues que realmente había oportunidades interesantes y abrió una pequeña oficina con Alejo y con Francesc y aquí estamos. O sea que en el segundo fondo pues digamos ya se miró más proactivamente y de hecho pues llevamos estas dos inversiones que hemos dicho, Integra y Oricain. ¿Y por qué Barcelona? ¿Es porque ya notaba desde entonces que quizá había una atracción mayor de proyectos en Barcelona o por algún otro motivo? La verdad es que es una pregunta para Alejo. Al final la decisión creo que fue
un poco basada en su opinión. Al final el ecosistema de Barcelona parecía un poco más evolucionado que de Madrid, no a un nivel científico, sino a un nivel de la mayoría de fondos están aquí en Barcelona. Y se escogió venir aquí a Barcelona, pero también hubiera podido ser Madrid perfectamente. Porque a nivel de proyectos, más o menos encontráis que están distribuidos igual por todo el territorio, o hay algunos polos que estarán muy por encima del resto. Hay algunas ciudades que sí que tal vez tienen un número mayor de proyectos, pero nosotros hacemos scouting en toda España, no solo Barcelona, Madrid, tenemos Valencia, Pamplona, también en Andalucía, etc. Vale. ¿Dónde os ha sorprendido más encontrar un buen polo científico? Porque Barcelona nos sorprende, entiendo. Madrid quizá tampoco sorprende, pero... Bueno, no sé sorprender. Yo precisamente que llevaba 2-3 años fuera, volver y ahora reconectar con todas estas tech transfers, en concreto, bueno, las que tengo más cerca son las de Barcelona. Me ha gustado mucho y me ha sorprendido gratamente ver pues toda esta apuesta, ¿no? De entre los programas ICREA. Tenemos científicos jóvenes que vienen de centros súper reputados, Max Planck, Harvard, Suiza, etcétera, y luego también tenemos toda esta apuesta de AstraZeneca, Alexion, que hace pues que sea un ecosistema vibrante y que estamos viviendo una época interesante, ¿no? Por venir, y luego también toda esta apuesta por las terapias avanzadas. Yo creo que el tema de terapias celulares, el proyecto ARI, pues todo esto hace que me gusta lo que veo. Es un buen momento sí. Para estar. Está bien, oye, yo me alegro que desde París hayan visto España como primera, digamos, filial, antes que Alemania o antes que Italia o antes que cualquier otro mercado de la Comunidad Europea. Fenomenal. ¿Dónde estáis ahora y cuáles los retos a corto, medio y sobre todo a largo plazo que os planteáis en AdBio? Pues ahora mismo estamos haciendo el deployment, invirtiendo el segundo fondo. Entonces, a corto plazo yo diría que hacer estas 4 o 5 inversiones que quedan, encontrar esas compañías, algunas de las cuales estamos en discusiones y analizando. Muy bien. Y a medio o largo plazo tal vez ya levantar el tercer fondo. Sí, claramente levantar el tercer fondo. El de impacto que comentabas antes. El de impacto, bueno, que sigue siendo con la misma tesis de inversión, es el siguiente reto, ¿no? Que tenemos. ¿A cuánto aspiráis en este tercer fondo? Bueno, este segundo está en 96 millones, pues nos gustaría a lo mejor llegar a 120 o incluso más si se puede, pero bueno, vamos a ser prudentes. Qué bueno. Cuando vais a levantar este fondo nuevo, a mí me gustaría también entender un poquito, ¿no? Porque no lo hemos comentado antes o lo hemos comentado muy de pasada. ¿Cuántos LPs vienen de Francia? ¿Cuántos LPs vienen de España? ¿Cuántos LPs vienen de otros territorios? Y después, decíais antes que el 60% hay que invertirlo en Francia, con los fondos que tenéis actualmente. 40% es para toda Europa, es para España. ¿Cómo lo manejáis? El segundo fondo, uno de los inversores palanca, por decirlo así, institucionales, es el BPI, ¿no? Que es un banco francés, que para él, pues precisamente porque no hay fondos de tech transfer en Francia, ha sido relativamente exigente en cuanto al deployment del capital en este territorio, pero es cierto que de cara al tercer fondo pues esto puede cambiar y nuestra visión como fondo es una visión europea. Tenemos uno de los partners que precisamente está en Italia, o sea que podría ser que Italia fuera un país que ganara relevancia. Tenemos también presencia en Alemania a través de una persona del equipo. O sea, digamos que la aspiración es europea. Es cierto, yo a nivel personal veo muchas cosas interesantes pasando aquí y creo que puede haber acceso a fondos y pues vamos a hacer una apuesta por seguir creciendo la oficina de Barcelona. París seguirá siendo un territorio ancla porque están los headquarters y porque ahí además es donde tenemos también esta colaboración con el INSERM. Pero bueno, el objetivo es intentar encontrar proyectos interesantes y poder invertirlos y tirarlos adelante. Qué bueno. No, pero está bien que no haya ninguna limitación geográfica dentro de la Comunidad Europea, podáis invertir. Muy bien. Vale, pues a mí me gustaría entender ahora, si os parece, cómo funciona organizativamente por dentro vuestra empresa, pero también un fondo en general, ¿no? A nivel de los perfiles que trabajan en una sociedad. Sabemos en el fondo, en el episodio de Shift to Be Ventures estuvimos hablando de la figura del analista, de la figura del GP, pero podemos entrar ahora otra vez un poquito y volverlo a repasar y sobre todo explicarnos vuestro caso concreto. ¿Cómo estáis organizados?
Bueno, yo creo que aquí no somos muy innovadores, vamos a decir, y todos más o menos tenemos el mismo tipo de estructura. Es cierto que he mencionado antes la figura del Operating Partner o del Entrepreneur in Residence, que en el caso de AdBio es esta figura que apoya a nivel del equipo cuando creamos compañías nuevas o invertimos, pero para lo que es el resto de estructura pues tenemos los analistas que ayudan a hacer la parte de generación de deal flow y evaluación preliminar, y luego bueno, tenemos los associates, que vendría a ser pues, el siguiente paso del analista en cuanto a seniority y en cuanto a relevancia dentro de lo que es el peso a la hora de filtrar algunas oportunidades. Y luego, bueno, pues... ¿Pero qué diferencia hay entre un analista y un associate? ¿Es años de experiencia del analista? ¿Es un analista senior o tiene alguna otra responsabilidad? Bueno, hay los años de experiencia, sí, claramente, y a nivel de responsabilidad, pues bueno, a lo mejor el senior associate ya puede ser un lead, digamos, de un proyecto en concreto, vale, que luego pues irá a acompañarlo a algún partner, pero puede ser más, o sea, tener una autonomía mayor en cuanto a la propia due diligence de un proyecto. Y en el caso de AdBio, que somos un fondo relativamente pequeño, somos 10-12 personas en el equipo, pues tenemos varios analistas, tenemos un par de senior associates, y luego ya vendría la figura del partner, que es bueno, gente que ya tenemos compromiso, digamos, de skin in the game, como lo llamáis, y que a la vez pues, bueno, validamos estas propuestas de inversión. Por lo menos tiene que haber un partner en cada uno de los proyectos que se estén evaluando. A la hora de invertir ha de haber quórum entre todos los partners para tirar adelante esa inversión. ¿Siempre tiene que haber quórum entre todos? Si no, no se va adelante. Sí, yo diría que sí. Pues lo que puede pasar es que... Y una sale mal, porque tú has dicho que no. Bueno, ya, pero, sí, pero a veces alguien tiene que jugársela, ¿no? Pero ya entiendo. Bueno, puede ser que alguien diga que ese proyecto no es el que le genera más apetito, pero en cualquier caso ha de estar a favor de tirar adelante esa inversión. Y luego, bueno, tenemos la figura del Managing Partner, que vendría a ser que ya forman parte son socios de la gestora, que ya es un nivel adicional de implicación. Vale, para que quede claro, el Operating Partner, que es una figura muy vuestra y que además parece que utilizáis bastante, sobre todo en la fase de creación de compañías, es una persona que no está en payroll, entiendo, no está en nómina, sino que es una persona que utilizáis como un consultant. Bueno, sí que la tenemos en lo que puede ser es que no sea full time. Vale. Y que tenga una parte de su tiempo precisamente dedicada a alguna de estas compañías. Vale. Pero también nos ayuda en las due diligence. Vale. Y, o sea, digamos que es una figura que es relativamente flexible en cuanto a su time allocation. Vale. Pero sí que tiene un compromiso con nosotros y puede ser que sea full time. O sea, aunque sea un full time, que a lo mejor viene de un porcentaje en una de las compañías y el resto en AdBio como fondo. Vale. ¿Pero a un operating partner se le exige skin in the game también? ¿O esto solo a los partners y a los managing partners? Bueno, puede ser que haya... Esto ya depende de los fondos. Yo sí, no lo he visto habitualmente, por eso te he preguntado, ¿no? Vale, ok, vale, estupendo. Pues no sé si tienes alguna pregunta más, no sé si hay algo que sea importante conocer de AdBio para la audiencia, para nosotros que nos estemos preguntando. Ya ves que somos muy preguntones. Sí, no sé, hemos hablado mucho. No, quizás resaltar esta labor de Company Building, Early Stage, Life Sciences, que nos encantará. Si alguien está escuchando y tiene un proyecto que puede ser invertible, pues todo empieza con una conversación, o sea que aquí tenemos las puertas abiertas y encantados de escuchar. ¿Dónde os pueden encontrar más fácilmente? Y bueno, en la web están, yo creo, los mails, un mail de contacto, y si no, en cualquiera de estos foros que tenemos por aquí, tanto de Biocat, Catalonia Bio, Barbacoas, algún congreso. Esos son los mejores sitios. Sí. Fenomenal. Ok, pues oye, venga, vamos entonces a la parte final para conoceros más a nivel personal, más allá de la EMMA, ¿no? Partner o el Fran de AdBio. Nos gustaría conocer vuestra parte más personal, así que aquí lo que buscamos son preguntas rápidas, respuestas rápidas y un poco frikis, pero bueno, si no tenéis que ser frikis tampoco pasa nada. Emma, empiezo por ti. Un lugar para ti especial para perderte. Bueno, a mí me gusta mucho la parte de selva de mar o por de la selva en el norte de la Costa Brava, y ahí estaría muy bien, o en alguna de las islas del Mediterráneo también. Fenomenal. A
A mí me gusta mucho ir a la montaña, ya sea a los Pirineos o si no aquí más cerca al Montseny, que soy de aquí cerca, entonces está... Sí, ¿te gusta Montseny, eh? Sí, la verdad es que está más asequible que ir a los Pirineos, un poco lejos. A ver, quiero decir que Fran se nos ha sacado una espina pendiente que tiene conmigo, que se quiere hacer el Pedraforca. Quiere hacer el lo tenemos Pedraforca, pendiente, exacto. ya lo haremos, pero sí, de fe que a Fran le gusta la montaña. Bueno, no tardéis demasiado, que luego todo se complica más, ¿eh? Muy bien, ¿una afición o un vicio que puedas confesarnos, Emma? No, a mí lo que me gusta mucho es leer. Entonces, en cualquier rincón donde haya un libro y una butaca y a lo mejor una llar de foc, esto ya es Sí, ¿eh? felicidad. Qué bien. Luego te preguntaré por algún libro. Yo también leer, pero para no repetirme, también me gusta mucho hacer deporte, creo que está muy bien para desconectar y no te ayuda a correr o a nadar, un placer. Sí, ¿eh? A este no le gusta nada el deporte. No, pero Franz es... Más todavía. Es un toro. Sí. Más Y lo que todavía. le eches. Buenísimo en vóley. También. También, sí. Ah, o sea, que eres de estos, ¿eh? Yo siempre odiaba, cuando yo era más joven, siempre odiaba a estos tíos que se les daban bien todos los deportes. Para mí solo se me daba bien uno, ¿eh? Y cada vez que me encontraba uno de estos decía, hostia, qué rabia esta gente. No sé si todos, la verdad, pero me gusta. Muy bien, fenomenal. Muy bien, un referente vital, Emma, o profesional. Ostras, aquí me pillas, es que tengo muchos. Pueden ser varios, ¿eh? No. Primero que diga francés mientras me lo pienso. Para mí, Emma, totalmente. Bien traído, Por bien favor, traído. qué vergüenza. No lo sé, supongo que Emma también, cuando empecé en Venture Capital me fijé mucho en Luis Pareras, que también es un senior del ecosistema, y yo diría que más o menos. Muy bien. ¿Has podido trabajar en un momento con Luis? No en ningún deal, sí que lo conozco, hemos interaccionado y sobre todo en algunas charlas que ha ido a hablar, creo que tiene mucha expertise, sobre todo en su campo de Synthetic Biology y Cell Therapy. Entonces cuando hablas siempre es bueno traer una libretita Y poder apuntar. y tomar notas. Muy bien. Emma, ¿en tu caso? Ay, no sé, yo tengo muchos referentes. Creo que todas estas personas que se dedican con pasión a hacer algo que tiene un impacto en el mundo y hace un cierto cambio y dejan ahí su granito de arena, pues son caminos que inspiran y hay muchos de estos, incluso algunos bastante cerca. Bueno, Francesca ha mencionado a Luis y tenemos otros. O sea, yo antes he dicho a Marc, por ejemplo, que una persona con la que trabajé, pues... no hace falta ser un gran Steve Jobs, que sí, todos los miramos, pero me refiero que tenemos referentes muy cerca y... Totalmente. ¿Una comida favorita? Pues no soy muy complicado, yo creo que alguna verdura salteada, un poco de arroz y poco más. Joder, si es que de verdad, es que dais un asco. Aprende. Sí, bueno, yo también soy muy mediterránea. A mí, bueno, por un lado el jamón de bellota me encanta y creo que además también producto de aquí, pero bueno, yo incluso con una tortilla de patatas bien hecha soy muy feliz y unos macarrones caseros. Estupendo. Vale, oye, un podcast, libro, película, serie, algún tipo de contenido que consumas que quieras compartir con la audiencia. Ahora que mencionas libros, a mí me gustó mucho Kundera, que de hecho murió hace relativamente poco, creo que hace un año o este año. ¿Quién has dicho? Kundera. Escribió La insoportable levedad del ser, La inmortalidad, algunos de los libros, y ya que no he podido decir como hobby leer, pues la verdad es que tienen libros bastante buenos. Muy bien, tomamos nota. Muy bien. Y yo, pues no sé, a mí una cosa de la que no puedo prescindir es de Spotify, y escucho muchísima música, aparte de leer, y creo que es que tener la historia de la música nueva y pasada en nuestros dispositivos, pues es como una cosa que parece increíble y ahí pues me pasaría muchas horas y puedo escuchar podcasts este que tiene Blacky Books de historias de autores, que ahora no me sale el nombre, pero es un podcast sobre libros bastante interesante, y luego cualquiera de las listas de música. O sea, no tienes un estilo musical marcado. Musical, bueno, sí. A mí me gusta mucho la música indie, el pop y sí, y de hecho... ¿Algún artista? Mójate, ya que estás. ¿Algún artista? Bueno, pues mira, esta semana estuve en el concierto de Gigolo Ounce, un grupo de los 90 que vinieron ahora
la sala Upload y estuve el martes y la semana anterior en París fui a ver a los Lemon Twigs, un grupo más de ahora que también tienen música muy interesante. Mira que al final, al final y este viernes tocan los House of Love, para quien les guste, que también es una suerte tenerlos, y el sábado Cámara Oscura, o sea que tenemos allí en Barcelona vienen muchos grupos que están bien. Bien, al final salen las cosas, así me gusta, fenomenal. Frans, un hábito que tengas para conectar o para desconectar. Para desconectar, como he dicho, el deporte, y para conectar, yo creo que lo tengo bastante fácil, llegar a la oficina, incluso a veces sin el café, ya voy con la bici y ya literalmente con el trayecto ya vas conectando. Muy bien. Emma. Y yo pues creo que la meditación es una herramienta súper interesante para conectar y para desconectar, de hecho para reconectar con uno mismo, y la recomiendo a todo el mundo para encontrar esa paz a veces y ese silencio que hace falta. Totalmente. Oye, pues con esto hasta aquí hemos llegado. Me ha gustado mucho poder conocer un poquito más de cerca el proyecto de AdBio. La verdad que sorprende el trabajo que estáis haciendo a nivel de creación de nuevas compañías y de Venture Building, que creo que además es muy diferencial. Y os deseo el mejor de los éxitos con este fondo 2 y sobre todo con el fondo 3. Muchas gracias. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.